Quiere decir que, corregime si me equivoco, estás diciéndome que hay que ir a elecciones aun cuando la dictadura no presente las condiciones que pide la OEA. Yo creo de que las condiciones que nosotros pedimos con la OEA hay que luchar al máximo por ella. Ese debe ser el objetivo fundamental de la lucha. Pero ¿qué pasa si no logramos una de las 7 condiciones o solamente una de las condiciones? Tenemos que nosotros, como oposición unida y el pueblo nicaragüense, tomar la decisión de ir o no ir a las elecciones. Tuvimos un conversatorio con el presidente Juan Guaidó hace algunas semanas, algunos de los precandidatos que están acá, y le hicimos la pregunta: presidente, ustedes han ido y ustedes no han ido, ¿cuál es su perspectiva al respecto? Y él nos dijo: hombre, yo creo que siempre esta oportunidad hay que aprovecharla para que se pueda documentar. No hay forma de documentar, Juan Carlos, de que se esté fraguando un fraude electoral si no estás allí. Se lo van a querer robar, ya lo acabo de decir. Entonces, mi inclinación, puede estar en diferencia con algunos otros de los candidatos, es que tenemos que estar en el proceso para denunciar, documentar el potencial fraude electoral que quieran estar. Con quedarnos en la casa creo que no va a ser suficiente. Tenemos que estar presentes en todos los procesos, el proceso de votación, el proceso de asignación de los fiscales, en el proceso de impresión de la boleta, en todo el proceso, para que si se da un fraude lo podamos denunciar internacionalmente y que Daniel Ortega quede completamente aislado si se da este fraude. Ahora, si participamos y se da la votación masiva, como decía, no va a haber forma humana posible de que puedan detener un fraude, porque la avalancha, el tsunami de votos permitiría el triunfo de la oposición, y para eso evidentemente tenemos que estar unidos. Un diálogo permanente frente a una crisis que parece interminable no es una opción válida para quienes sufren día a día. Una medida que al único que favorece es al régimen. Creo que es un engaño. ¿Cuántos diálogos han habido durante tantos años? Y mientras tanto, ¿qué? El país se desangra, los niños se mueren, la gente arruinada, se destruye la familia, la gente se va. No creo en el diálogo, no creo. Una sola parte que le conviene el diálogo, y es al gobierno. Cuando se las ve a vapores, como digamos nosotros los venezolanos, con la soga al cuello, ellos inventan el fulano diálogo. Es muy difícil que el diálogo entre oposición y el gobierno fluya. Tienen que haber otras medidas, como otros gobiernos que nos ayuden. Los ciudadanos han enumerado lo único permanente que se ha instalado en Venezuela: el hambre, la miseria, la persecución, entre otros. Permanentes todos los días que están muriendo los niños, permanentes que la gente todos los días no tiene para comer, permanentes que los pocos venezolanos que quedan aquí paraditos se están yendo, caminando, como sea. Eso es lo que es permanente. Mientras se dialoga, se muere la gente, sigue habiendo hambre, sigue habiendo tantas cosas en este país. Diputados de la fracción 16 de julio del Parlamento piden coherencia a sus compañeros de la unidad. Para ellos, la solución a la crisis no es el diálogo. La gente lo que se está es muriendo de hambre, la gente lo que está es muriéndose en los hospitales, la gente lo que está haciendo es asesinada. ¿Y nosotros qué le vamos a decir a la gente? Espérense que estamos dialogando. Ese es el mensaje que se le va a dar a la gente. Por Dios, no podemos nosotros ante esto decirle que hay un diálogo permanente, cuando aquí lo que está es permanentemente muriéndose los venezolanos, permanentemente saliendo del país para sobrevivir. Los parlamentarios creen en la activación de mecanismos como el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que se refiere a la cooperación internacional. Primero es que tú activas los mecanismos internacionales. Ya tienes tú la herramienta aprobada en el diario 187 para poder hacer efectiva la cooperación internacional para liberar al pueblo venezolano. Pero también tiene que ser una tarea, porque no camina solo. Otros consideran que el diálogo debe prevalecer. La violencia no es el camino. Tiene que ser sincero, sin trampas y expedito. Yo estoy a favor de diálogo, no quiero violencia, no quiero intervención. Y si las partes no quieren dialogar, buscar la forma de que otras personas interesadas piensen en el país, más nada. El diálogo sea corto y si llegase a ser permanente, que lo permanente corresponda a un Estado de Derecho y corresponda a un escenario mucho más favorable que el de ahora. Los ciudadanos aseguran que ya son 5 diálogos y 5 engaños.
le piden a los partidos políticos de oposición y al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a que aprendan a escuchar al pueblo.